Bueno, pues sean muy bienvenidos. Mi nombre es Chris Dupont, para los que no me conocen, y hoy voy a empezar con mi árbol genealógico. ¿Qué les parece? Para que conozcan no solo a quien da la clase acá, sino que conozcan a toda la familia. ¿Qué les parece? Bueno, voy a usar eso como introducción para lo que va a ser la clase de hoy. Hoy vamos a ver la vida de Abraham a la luz de la arqueología bíblica. Bueno, ¿qué tiene que esto que ver? Bueno, soy yo abajo con mi hija mayor. Juliet cumple casi 12 años ya, no lo puedo creer. Y cuando uno piensa en sus ancestros, bueno, no sé si algunos de ustedes se han puesto a rascar un poco en su pasado, a ver de dónde viene la familia o de dónde. Luego a lo mejor uno se encuentra con sorpresas, ¿no? Que a lo mejor no quería saber de la familia. Pero soy un Dupont, mi papá es Dupont, mi papá se llama Antonio, vive en México, toda la familia es de México, pero nuestros ancestros se remontan a Bélgica. El papá de mi papá, de hecho, mi abuelo murió cuando mi papá estaba todavía a punto de nacer. Entonces, mi papá no conoció a su papá, Agustín se llamaba, y su papá se llamaba también Agustín, no tengo fotografía de él, pero de su abuelo sí tenemos fotografía, se llamaba Heliodoro Dupont, era militar, él llegó a México en la campaña militar de Maximiliano a México cuando fue la intervención francesa. Mi papá tiene mucha información de él y de la historia. Y si nos remontamos, un hermano mío hace un par de años fue a Bélgica, estuvo estudiando allá y dijo, bueno, aquí tengo los datos de Heliodoro, sé dónde nació, voy a ir a la oficina de este pueblito ahí perdido y voy a buscar a ver qué encuentro. Y se metió a la oficina de civil y empezó a preguntar a la gente, a la encargada de los registros ahí, y empezó a sacar información de los padres de Heliodoro, de los abuelos de Heliodoro, y llegó a varias generaciones. De hecho, el papá de Heliodoro se llamaba Ludovicus, o Ludovico, como lo traduciríamos en español. Sabemos que era cervecero, hacía cerveza en Bélgica. Hasta eso vienen estos tipos de registros. Su abuelo, su papá de Ludovico se llamaba Petrus. Sabemos también cosas de él y sabemos que su papá también se llamaba Petrus. Y si nos remontamos en cronología, ya estamos hablando aquí de que Petrus nació en 1737. Y sabemos también de su papá de él, que curiosamente se llama como uno de mis hermanos, y sin saber, obviamente no teníamos esta información cuando a mi hermano le pusieron Michel, y no sabemos cuándo nació, solamente tenemos el acta de nacimiento de Petrus, que nació en 1737, sabemos el nombre de su papá, pero no sabemos cuándo nació, debe haber nacido en los 1600 y tantos. Y bueno, esta información es interesante porque uno diría, wow, ¿no? Sabemos mucho de la familia y mi papá le encanta hablar de esto, se fascina cuando tenemos mucha familia. Mi papá tuvo 10 hermanos y hermanas, son 10 en total. Y cuando mi hermano trajo esta información desde Bélgica, pues se emocionó de compartir todo esto con la familia. Bueno, ¿a qué viene todo esto con la vida de Abraham? Bueno, yo, por ejemplo, no conocí a mi abuelo, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en genealogías y pensamos en números. Yo sería la primera generación, sería la última generación. Por ejemplo, mi abuelo Agustín sería el abuelo número 3 o la tercera generación arriba de mis hijas. Y
Michelle sería, por ejemplo, el abuelo, generación número 9. Tenemos 10 generaciones y yo calculé son como 400 años más o menos en 10 generaciones. Y si nos remontamos y hacemos por ahí por promedios y cálculos, podríamos preguntarnos, bueno, si me remonto a la época de Abraham, a 2000 años antes de Cristo, ¿quién habría sido mi abuelo 165? ¿Qué hizo? ¿Qué comía? ¿Dónde vivía? Si buscara sus registros, a lo mejor como lo hizo mi hermano, ¿qué llegaría a encontrar? A lo mejor un acta de nacimiento que dijera Mesopotamia, a lo mejor. Creció ahí, a lo mejor no podría encontrar algo así, pero ¿qué tal una nota de fallecimiento, ¿no? Abuelo muere el abuelo 165 muere por un ataque de amorreos en el reciente ataque, dejando un número de víctimas que incluyen el abuelo 165. Le sobrevive su esposa y 2 hijas, entre ellos el abuelo 164, quien en 4 milenios dará origen a la línea Dupont. No sé, no lo sabemos, no tenemos tampoco ese tipo de registro y tampoco tenemos una placa de fallecimiento o un cementerio donde podamos decir, bueno, ahí está enterrado el abuelo 165. Ya los registros se pierden en los anales de la historia y no sabemos qué sucedió, y es un poco lo que nos pasa con la vida de Abraham. Pero hay algo que sí podemos hacer, podemos ver un poco de arqueología y ver esta arqueología y ver la vida de Abraham a la luz de la arqueología. Y uno diría, bueno, pero si sabemos tan poco de esta gente, ¿de qué nos puede servir la arqueología entonces? No tenemos un registro muy claro de qué pasó en aquellos tiempos, pero eso no quiere decir que no nos ayude. La arqueología nos puede ayudar a contextualizar la vida de Abraham. Podemos ver qué entorno fue en el que él creció, qué comían. ¿No les interesaría saber qué comían en las tiendas en las que estaban? Bueno, hoy vamos a ver todas esas cosas y esta clase me encantó prepararla, fue muy interesante ver las cosas que ellos hacían. Y sí, hay algo que nos llevemos en la clase de hoy, más que conocimiento de mente, que nos llevemos también un conocimiento de que Abraham fue una persona real. No estamos leyendo mitos en la Escritura, no estamos leyendo una historia ficticia, estamos hablando de gente que vivió, que amó, que tuvo hijos, que amó a sus hijos, que creció en estos lugares, que tuvieron luchas y pasiones. Entonces vamos a ver la vida de Abraham en este contexto. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿A una persona le parece nada más? Ok, excelente, excelente. Entonces veamos, si vemos Génesis 11, 27 y 28, dice, estas son las generaciones de Taré. Y dice, Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán, y Harán fue padre de Lot. ¿Se acuerdan de su sobrino? Aquí viene, ¿sí? Nacor fue su papá, y dice, Harán fue padre de Lot, y Harán murió en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y ahí tenemos un mapita para que podamos ver dónde está Ur. Bueno, la ciudad de Ur está, por cierto, Mesopotamia, la palabra quiere decir ciudad entre ríos. Eso es lo que quiere decir la palabra Mesopotamia. Y la ciudad de Ur está ahí, es una ciudad babilónica. Las ciudades principales de Babilonia eran Ur, Uruk, Nagash, Nippur, Asur, Nínive, muy importante también Nínive. Y todas estas ciudades fueron parte de lo que fue el entorno donde Abraham y su familia crecieron y en este lugar Dios ahí es donde les manda a salir. Lo que sucede en estos tiempos que debemos notar es que empezó a haber una migración de semitas. ¿Quiénes eran los semitas?
bueno, es la raza de donde provienen los judíos. Y esta raza de semita no eran nativos de este lugar, sino que vinieron del noroeste de Mesopotamia y empezaron a emigrar y a llegar a esta ciudad de Ur. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, hay tabletas cuneiformes. Imagínense, si uno tiene una tableta cuneiforme, lo que hacían eran tabletas de arcilla y cuando estaba fresca usaban unas cuñas para hacer marcas sobre la arcilla fresca y después las cocían al sol o las cocían en un horno y así se preservaba y es la forma en que muchas veces tenemos estos registros tan antiguos de 2000 años y uno diría, bueno, ¿por qué no hicieron así la Biblia? Bueno, ojalá, porque tendríamos un registro todavía más antiguo de lo que se escribió. Lo que pasa es que se escribió en pieles de animales o en papiro, que es como la consistencia de, si van a comprar mandado al mercado y sacan, y ves que a veces te preguntan, ¿quieres plástico o papel? Bueno, el papel es más o menos la consistencia del papiro y en un lugar húmedo ese papiro no dura muchos años. Pero estos registros ahí los tenemos y sabemos que los nombres Taré, Aharán y todo esto, Abraham, Nacor, cuando los comparamos con los registros de los nombres babilónicos eran muy distintos. Por eso sabemos que eran nombres semíticos. Y ahí es en este contexto donde emigra Abraham con su familia, con su hermano que le sobrevive, con su sobrino, y llegan a este lugar, a Ur, y uno pensaría, bueno, a lo mejor estamos hablando en la edad de bronce, le llaman los estudiosos la edad media de bronce, y uno pensaría, bueno, a lo mejor eran gente medio salvaje, ¿no? O a lo mejor andaban todavía como cavernícolas, o uno pensaría, ¿no? Pero no, era una sociedad muy avanzada, tenían ya sistemas de irrigación. Eso sería una foto muy típica de lo que se vería en aquel tiempo en la ciudad de Ur. ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, cuando vimos la cuestión de la Torre de Babel? ¿Se acuerdan? Vimos lo que eran los ziggurats, que eran estructuras que ellos habían hecho para honrar a los dioses babilónicos. Y estas estructuras, ¿de qué estaban hechas? ¿Se acuerdan? De ladrillos, porque en esos lugares no había piedra y lo que hacen es aquí es donde se inventan los ladrillos cocidos de arcilla. Y ellos son los inventores, son los primeros ladrillos, aquí es de donde salen. Y en estas ciudades de Babilonia, cada ciudad tenía un dios. De hecho, adoraban a muchos dioses, pero en estas ciudades tenían como que el santo patrono de la ciudad, ¿sí? Y el patrono de la ciudad era el dios de la luna, se llamaba Nana, el dios de la luna. Y les digo, cada quien tenía un dios asignado y estos dioses también estaban reflejados en sus calendarios. Entonces los calendarios era algo muy importante, guardar las líneas de tiempo era muy importante para las personas de Mesopotamia. En cuestión de arte tenían cosas maravillosas. Este es un carnero que parece que está atorado ahí en un matorral. ¿A qué pasaje de la Biblia le recuerda esto? Sacrificio de Isaac, ¿no? Dios se proveerá de un cordero. Bueno, lo que sucede aquí, algunos eruditos cuando encontraron esto dijeron, bueno, a lo mejor lo están honrando a Abraham y no tiene relación, es simplemente un adorno que alguna persona ricachona por ahí en Ur habría puesto en su casa. Pero tienen este tipo de arte. Tienen para las mujeres, por ejemplo, esta es una corona de una reina babilónica. Tenía, o sea, obviamente la parte de abajo es el
una base nada más para presentarla, pero hay varios de estos tipos de coronas muy ornamentales. Imagínense, ¿quién había visto una corona de ese tipo? Con flores así paradas. Interesante, ¿no? Pero tenían arte muy avanzado y eran músicos también. Esta es una lira babilónica. Les gustaba la música igual que a nosotros, nada más que no había iPod, ni había audífonos en ese tiempo. Había que sacar la música rascándole a un instrumento o soplándole a algún instrumento. Bueno, a los babilonios también les gustaba jugar. ¿A quién no le gusta jugar el turista o Monopolio? ¿Cómo le dicen en sus países? ¿Monopolio? Sí. Bueno, en México sacaron uno que fue muy famoso, que cada vez que pasabas por México sacabas 200 pesos. No sé si en sus países, ibas a la cárcel también, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no sé cómo se jugaba este juego, es un juego de mesa, pero les gustaba también jugar y tenían juegos de mesa, y estamos hablando de esto mucho antes de que el ajedrez existiera. Entonces tenemos una cultura muy rica, muy interesante, muy artística en estos lugares, y este es el contexto en el que Abraham crece, en el que Abraham emigra. Y sucede, si leemos la escritura en Génesis 11, sucede algo interesante. Dice, salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de ¿qué? De Canaán, y llegaron hasta Harán. Aquí no hay que confundirse con el nombre de Harán, ¿sí? Sino que en el hebreo hay una diferencia en el nombre, simplemente cuando se traduce suena igual en el español, pero no tiene relación con el nombre propio de Harán. Pero llegan a este lugar por ahí, que estaría por allá, y entonces antes de llegar a Ur se atoran ahí y dice, llegan hasta Harán y se establecen ahí. Entonces, Dios les dice, es interesante, Dios les dice, vayan a Ur, y ellos dicen, no, ya se nos cansaron los guaraches. Vamos a hacer una parada técnica, y esa parada técnica se convierte en una parada más bien permanente, y dice que se establecen ahí. ¿Y por qué se establecen ahí? ¿Qué sabemos de este lugar de Harán? Bueno, si vemos la localización en el mapa, era un lugar estratégico, y un lugar estratégico en cuanto que por ahí pasaban caravanas de comerciantes. Era la ruta comercial en aquellos tiempos, y me imagino que Abraham, siendo gente de negocios, de gente con ganado y con todo esto, a lo mejor decidió quedarse ahí, a lo mejor a trabajar, a comerciar. La verdad es que no lo sabemos, pero se quedaron ahí, se establecen ahí. Pero no se quedan ahí. Sucede que después dice Dios a Abraham, Génesis 21, si lo tiene, perdón, Génesis 12:1, no, está mal la cita abajo. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. Si uno lee esto en el hebreo, es obvio que no es una sugerencia. Sí. En el hebreo es imperativo. Sin duda que Abraham tiene que salir de ahí. Dios le dice, el Señor le dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Este es el llamado de Abraham. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Ese no es el lugar en donde ustedes se van a establecer. Este no es el lugar donde yo voy a ser una nación de ti. Pero fíjense lo que sucede aquí en este pasaje. Dios le dice, deja a tu gente. Y aquí pienso en muchos de nosotros que estamos aquí. ¿Ha sido fácil dejar nuestros países? Nuestras tradiciones, nuestra comida, nuestros padres.
Yo no sé ustedes, yo llevo 17 años aquí y todavía hay cosas que no me acostumbro. Y uno cuando vamos a México, le digo a Katia, híjole, dan ganas de quedarse, ¿no? Sí. Pero luego veo al presidente y se me quita, ¿no? No, oremos por el presidente de todos los que están al sur de nosotros y el de aquí también. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Deja todo lo que tienes, deja tu familia, déjalo todo, deja tu país. Pero Dios no se queda ahí, porque después de Abraham, Dios hace un país. Después de Abraham, Dios le dice, deja tu gente, pero Dios le hace padre de una multitud. Y le dice, deja a tu padre, pero Dios hace de Abraham el padre Abraham. Y hay algunas cosas que a lo mejor a veces cuando leemos los textos de corrido se nos pasan. Y quiero hacer algunas notaciones de algunos contrastes de lo que viene hasta ese punto en el libro de Génesis en su totalidad. Pero ¿se acuerdan que hay unas maldiciones que Dios hace cuando en el Génesis, en su cronología, conforme vamos avanzando en el texto, y cuando Adán y Eva pecan, ¿Dios qué hace? Maldita serás entre todos los animales. ¿A quién le dice esto? A la serpiente, que después nos enteramos que es Satanás. Maldita será la ¿qué? La tierra. Maldito serás de la tierra, le dice a Caín después que mata a su hermano. La tierra que el Señor ha maldecido, y maldito será Canaán. Pero lo interesante es que Dios no se queda ahí. Después vienen bendiciones, pero ¿qué le dice a Abraham? Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí está hablando del advenimiento de Cristo, porque a través de la simiente, a través de esa genealogía, podemos trazar la venida de Cristo. Interesante, ¿no? Este es el entorno en que hasta ahora, si hiciéramos un resumen de Génesis hasta donde estamos, ese sería el resumen hasta ahora. Y si vemos en Canaán, Abraham repetidamente llama al nombre del Señor para pedir dirección. Él no estaba solo y seguramente tampoco se sentía solo. Imagínate tener al Dios creador del universo a tu lado, diciéndote por dónde ir. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio que tenía Abraham! Y no solo eso, que dice, ok, voy a seguir lo que tú me has dicho. Entonces toma esa línea que tracé por ahí y empieza y llega a la tierra de Canaán, como se le había dicho. Pero empieza a haber un problema ahí en la tierra de Canaán, que empieza a haber hambre, empieza a haber sequía, empieza a morir el ganado, empieza a morir las hortalizas, y empiezan las cosechas a disminuir, y él se ve en la necesidad de salir otra vez de la tierra de Canaán. ¿Y qué es lo que hace? Dice, bueno, vayamos a Egipto. ¿Y por qué a Egipto? Había de todo. Egipto era la canasta de la abundancia de esta zona. Era el lugar donde estaba la cuenca del Nilo, que inundaba cada año los alrededores y hacía de la tierra una de las tierras más fértiles del Medio Oriente. Entonces, incluso en tiempos del Imperio Romano, era lo que usaban los egipcios para extorsionar al Imperio Romano, y les decían, bueno, si no nos van a dar concesiones, les vamos a cortar el grano, literalmente.
Les vamos a pegar donde más les duele, en la despensa. Y eso era lo que hacían los egipcios. Y este es en el contexto en el que llegan acá, y ahí empieza a cometer algunos errores Abraham. Hermanos, si están viendo esto, cuidado, no lo hagan, aprendamos. Pero en Egipto, Abraham empieza a llegar con cierto temor, empieza a olvidar un poco las promesas de Dios, y le dice, ¿sabes qué? Sara, esposa mía, diles que eres mi hermana. Ahorita, y la verdad no sabemos exactamente, ahorita vamos a analizar un par de teorías de por qué le dice eso a la esposa, diles que eres mi hermana. Sabemos que tuvo miedo, que llegó temeroso a Egipto y que le dice, diles que eres mi hermana. Imagínate cómo se sentiría tu esposa si le dices, oye, diles que eres mi hermana. ¿En la fe? ¿En la fe? Sí, pero no creo que eso le haya dicho Abraham. Y yo pagaría por ver la cara de Sara cuando le dijo, ¿hermana de qué? Bueno, pero... Ajá. Sí, pero también estaban casados, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay un par de teorías que tienen los estudiosos acerca de por qué dijo esto Abraham. Una de ellas es que lo que sucede después es que llegan ellos a Egipto y entonces el faraón se entera de que llegó por ahí Abraham y se entera de que su esposa no es su esposa y dice, oye, pues, venga, ¿no? Entonces el faraón toma a la esposa, toma a Sara, a la mujer de Abraham, y después sucede que Dios manda una maldición por esto a la casa de Faraón, y Faraón se da cuenta que no es su hermana, que es realmente esposa de Abraham. Y le reclama al Faraón, le dice, oye, ¿por qué me dijiste que era tu hermana? No es tu hermana. Y obviamente empieza a ver, se restaura ella, etcétera. Pueden leer la historia. Pero tenemos un libro apócrifo, por cierto, que se encontró cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Y en este lugar dice que el faraón se enamoró de la mujer de Abraham, porque tenía largos y delicados dedos. De hecho, menciona que le gustaron sus uñas. Y empieza también a mencionar otras partes de su anatomía que no vamos a mencionar en la clase. Pero eso es lo que viene en este libro apócrifo, el apócrifo de Génesis. Y estos libros normalmente eran como comentarios, es decir, trataban de hacer como los comentarios bíblicos que tenemos hoy. No son inspirados, pero había algunos que escribían para tratar de hacer explicaciones de lo que estaba relatando algún pasaje bíblico. Eran como nuestros comentarios de hoy. Otra teoría que tienen los eruditos acerca de esto es que a lo mejor Abraham hizo una transacción con la esposa, a lo mejor para comprar grano o a lo mejor no sabemos. Pero esta es otra teoría, no sé si sea cierta o no. No lo sabemos, la escritura no nos lo dice. Tómenlo como una curiosidad nada más. Pero a veces lo que sucedía era que los hombres, y esto sabemos históricamente, que los hombres a veces intercambiaban mujeres para hacer tratos, para cerrar tratos, como hacían, por ejemplo, los reyes en el oeste, en Francia, en España, que decían, bueno, tú eres el rey de España, yo soy el rey de Francia, nos estamos peleando por esa tierra que está ahí, ¿por qué no casamos a tu hija con mi hijo? Y ya nos quedamos con la tierra dentro de la familia y todos felices y contentos. Y algunos eruditos piensan que esto pudo haber sido algo similar. No lo sé, no lo creo, pero tengo 2 hijas y
hoy es cumpleaños de una, no creo que le gustaría, si ya me vio Abby así como, ¿de qué estás hablando? Sí, no creo que a mis hijas les gustaría o a las hijas de nadie tratáramos como lo hizo Abraham. Entonces, tomemos nota, esposos, no hagamos este tipo de cosas. Sí. Primero, gracias por sus oraciones, ya ando por aquí. Bienvenido, Ricardo. Y el comentario va en relación a la razón de que él era un comerciante, esa es otra de las teorías que se dice. Uh-huh. Y normalmente cuando tú fracasas en un trato comercial, van en contra de tu familia. Claro. Entonces, lo primero que hacen es para cobrar es no nomás quitarte tu propiedad, sino devastar a toda la familia desde la esposa. Sí. Uh-huh. Y esa es la otra más, vamos a decirlo, que se apega un poquito más a la realidad de lo que ha sucedido históricamente. Sí, en realidad no sabemos qué fue lo que pudo haber pasado ahí. A lo mejor compró grano y no tenía con qué pagar, o no sabemos realmente qué pasó. Lo más justo es decir, bueno, están estas teorías, son curiosidades, son interesantes, es lo que especulan algunos estudiosos. La Escritura no nos lo dice y no necesitamos saberlo, lo sabremos en Teología Histórica 1001 cuando estemos con el Señor. Pero lo que sí podríamos pensar es que Abraham pues era muy importante, porque si hubiera llegado a Egipto cualquier persona sí. no lo hubiera notado. Obviamente yo creo que fue notorio, ¿no? Cuando llegó Abraham y sabemos, por ejemplo, es curioso que a través de estos datos y a través de estos escritos también nos podemos dar cuenta que Sara a lo mejor era preciosa para que el faraón, que tenía a su disposición prácticamente a cualquier mujer que quisiera, se haya fijado en ella. Entonces, este tipo de datos interesante. Tenemos por ahí también una historia babilónica que se llama, es la historia de Sinué. Y Sinué era una persona, no sabemos si esto es histórico o no, por cierto, pero nos da ciertos datos históricos de la cultura en aquel tiempo. Entonces, este hombre, Sinué, era parte de la corte del faraón, por lo menos este escrito es lo que nos dice, es un escrito antiguo también. Y por ahí asesina a alguien, se mete en problemas y lo destierran y llega a la tierra de Canaán. Y este escrito describe cómo vivió él en Canaán. ¿Qué hacía en Canaán? ¿Cuál era el estilo de vida en Canaán? Y tenemos datos súper interesantes. Sabemos que vivían en tiendas. Bíblicamente, arqueológicamente, sabíamos que vivían en tiendas tipo de las tiendas de campaña que vemos ahora, pero obviamente mucho más rudimentarias, con otros tipos de telas, materiales, etc. Pero podemos ver qué comían. Y sabemos a través de estos registros, y déjenme decirles, estos comían bien. Comían bien, tenían aceite de olivo, tenían higos. El higo es muy bueno porque el higo se puede secar y es un muy buen alimento. Tenían todo tipo de animal de cacería en el desierto, venados, todo tipo de carne, pescado, comían mucho pescado por ahí también. Uvas, las uvas han sido un alimento también muy antiguo. Comían cebada, esto es, son granos de cebada. Todo tipo de frutas que se puedan imaginar. Por cierto, hoy tenemos fruta, por favor. Que no se quede. Miel. Miel es mencionada en estos escritos abundantemente. Beef Wellington. No es cierto, pero comían carne también. Comían, y obviamente el filete era la parte más preciada. Se comían sus filetes miñón. Tenían buena carne. Tomaban vino también. Y obviamente tenían leche. Tenían mucho ganado, tenían mucho tipo de diferente ganado, de cabra, etcétera, etcétera. Entonces sabemos su tipo de alimentación también. No solo eso, sabemos cómo vestían también. Tenemos algunos jeroglíficos egipcios donde podemos ver el look del cananeo. ¿Sí?
Ahora, si ven esta imagen, estos dos hombres que están abajo a la derecha no eran cananeos, son egipcios, y pueden ver la diferencia. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos notar? Por cierto, esto es un jeroglífico que está en la tumba de Kumhotep II, que fue descubierto en 1862 en Egipto. Bueno, ¿cómo se habrá vestido Abraham? ¿Cómo se vestían las mujeres en tiempo de Abraham en la zona cananea? Y bueno, podemos ver, por ejemplo, ahí sus zapatitos, sus sandalias. Sí, vemos ahí a los hombres cananeos con sandalias abiertas. Pero por el otro lado, las mujeres tenían como sus mocasines, muy coquetos. Y no solo eso, parece que hasta tenían calcetines. ¿Ven la rayita arriba? Como tines, ¿no? Tenían zapatos cubiertos. Ya desde entonces, imagínense, los zapatos ya eran cosa importante. Sí, claro. Qué bueno que no lo dije yo, Jen. Peinados, parecían peinados de los 80s. A mí me recuerda, fíjense, me recuerda a este hombre. Que se cortaban de aquí, ¿se acuerdan? Y dejaban acá la melena. Algo parecido así. También si vemos, tenían barba ahí como el hermano allá. Pero imagínate, se quitaban el bigote. Entonces se dejaban la barba, pero se arrancaban, no se lo arrancaban, se quitaban el bigote. Eso habría sido un poco doloroso. Y también las mujeres tenían peinados, listones para cabello o diadema, no sabemos realmente si era, pero parece que tenían también diademas, listones, se arreglaban su pelito para salir. Me arreglaban al burrito. Sí, ¿verdad? Mira, también vemos el tipo de ganado, estos parecen como antílopes, ¿vieron? Interesante. Y bueno, hay más cosas que podemos sacar de aquí. Hay escritura también que podemos ver. ¿Se acuerdan? Algunos de estos les reto a que vean las primeras clases que vimos en esta serie, donde vimos de la escritura, y pónganse a ver un poco de dónde viene a ser algo de la escritura primitiva ahí también. Y bueno, ¿Qué podemos sacar de resumen? Bueno, cuando van de regreso, ya cuando sale de regreso Abraham a la tierra de Canaán, empieza a haber por ahí un altercado, ¿se acuerdan? Entre la gente de Abraham y la gente de Lot. Y empiezan a haber conflictos entre sus gentes. Y Abraham le dice, ¿sabes qué? Que no haya problema, como diría el chavo, que no panda el cúnico, que no cunde el pánico. Dice, vamos a llevar la fiesta en paz. Si tú decides irte para la derecha, yo me voy para la izquierda y viceversa. Entonces, ¿qué hace Lot? Dice, pues mira esas tierras, las mejores. Tío, váyase por allá al desierto, yo me voy acá a las buenas tierras, ahí junto a Sodoma y Gomorra. ¿Se ve bien? Y gran error. ¿Qué sucede después? Que llegan a invadir reyes foráneos, reyes extranjeros. ¿Y a dónde se van a invadir? A las mejores tierras. Y sale ahí Abraham y Lot, salen encarcelados, salen presos. Y cuando Abraham se entera de eso, vean el contraste. Aquí es interesante ver los contrastes en la vida de Abraham. Cómo era una persona con errores, pero también con aciertos. Una persona que comía, una persona que a veces no apreció a su mujer tanto como debía haberlo hecho. Obviamente se ve que mejoró los genes de su familia con la esposa. Viajaba en tiendas, sabemos que comía bien. Pero era una persona
con aciertos y con errores. Y cuando se entera de que, vean el contraste de cómo se comportó con su mujer cuando llega a Egipto y cómo se comporta cuando se entera que su sobrino está preso. ¿Qué es lo que hace? Agarra 318 hombres y va y rescata a Lot. Imagínense los pantalones también que se ha de haber necesitado para eso. Y por un lado decimos, oye hermano, no tuviste los pantalones de defender a tu mujer acá, pero hace un acto heroico por el otro lado. Y yo creo que es interesante después ver cómo Pablo describe la vida de Lot. Muy interesante porque él dice que Abraham es la historia de la fidelidad de Dios siendo él un pecador, siendo una persona con errores. Pero lo que le cuenta a Abraham no son sus errores, sino la fe. Y dice Pablo, y su fe le fue contada por justicia. Ese es uno de los temas más sobresalientes en el libro de Romanos. Más fuertes, más obvios. Y a pesar de que Abraham falló numerosas veces, tuvo fe en Dios. Tuvo confianza en Dios. Tuvo confianza en sus promesas. Tuvo confianza en que Dios haría la obra en él. Y tuvo errores después y tuvo desaciertos después. Pero si resumimos su vida, fue un hombre de fe. Fue un hombre que caminó a la mano de Dios, y más que la arqueología y más que su entorno, yo eso es de lo que me llevo de la vida de Abraham, y vamos a seguir viendo de su vida, pero hagamos una pausa y veamos unos puntos para casa. Dice Génesis 3, y no solo del 3, sino todo hasta el capítulo 12, maldición, bendición. Maldición, bendición, maldición, bendición. ¿Qué me enseña esto? Bueno, que si sé que va a haber una maldición por seguir la maldad y seguir el pecado, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué no empezar las cosas bien desde el principio y ahorrarnos todos estos problemas, ¿no? ¿Por qué escoger el pecado en lugar de ser fiel? ¿Sí? ¿Saben qué? Yo les digo a mis hijas, aprende de tus errores, pero es mejor que aprendas de los errores de otros. Pero a veces somos muy necios y experimentamos no en cabeza ajena, sino en la nuestra propia. Y a veces tenemos que sufrir las consecuencias. Y Abraham no fue exento de eso. A pesar de que él estaba de la mano de Dios todo el tiempo, a veces se daba sus soltones y después se daba sus golpes. Aprendamos de él un poco. Dice Génesis 8, dice, no haya problema entre nosotros, seamos pacificadores. ¿Sabe qué? Yo admiro, ayer estaba hablando con alguno de los pastores, no voy a mencionar quién, no lo quiero apenar, pero él me decía cómo trata él con la murmuración. Que le llega a alguien y le dice, uy hermano, es que la hermana me dijo y me hizo. Y dice, hermana, venga para acá, vamos a platicar. Pero no, háblele, pues el problema es con ella, no conmigo. No, mejor luego. Bueno, cuando quiere platicamos. Se acabó el problema. Porque si uno no está dispuesto a ir y hablar con la persona y con el hermano o la persona con la que tienes el problema, no lo vas a arreglar, solamente estamos chismeando y murmurando. Tienes un problema con alguien, ve y con esa persona, invítale un café a comer. Dicen que con pan las penas son menos. Más fácil arreglarse un problema con la panza llena. Y no solo no seamos murmuradores, sino seamos pacificadores. Propiciemos esos encuentros cuando sepamos que hay una relación dañada.
porque Dios se engrandece cuando ayudamos a las personas a encontrar la paz. Y finalmente dice Génesis 12:1, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo me identifico yo con eso? Extraño mi tierra, extraño la comida, extraño la gente, extraño a mi familia. Pero a pesar de eso, Dios está con nosotros y donde estemos tenemos que ser cristianos de verdad. Donde estemos, Dios nos puede utilizar. Y Dios sacó a Abraham de su tierra. ¿Saben que usted y yo somos Abrahames en nuestra tierra? Pero vamos a ser Abrahames completos hasta que saquemos lo que tenemos dentro, se lo entreguemos a Dios y Dios haga algo maravilloso con eso. Cuando cumplimos nuestro propósito de darle a Dios nuestros dones, nuestros recursos, nuestros problemas, Él entonces va a hacer cosas con ello. Y nuestro propósito no es ser cristianos de closet, no es ser cristianos de fin de semana. Aquí sí entramos con la Biblia, ¿no? Bajo el brazo. Y el diezmo acá, ¿no? Aquí que se vea la bolsita aquí. ¿Sí? Pero cuando salimos, no. Y cuando manejamos y se nos atraviesa alguien, ahí sí. Se nos olvida. Seamos cristianos todos los días. ¿Y cuál es nuestro propósito como cristianos? Llevar el evangelio a toda criatura.